¿Qué hubo, mi gente? Mauricio Bonielo aquí en tu podcast de Válidamente. Hoy nos encontramos con una persona súper especial. Esta persona tiene un background bastante importante. Muchos dirán, ajá, pero lo estás entrevistando porque es tu papá. Les voy a decir que no. Este va a ser el primer podcast que al menos yo conozco que está siendo grabado con alguien que no tiene cuerdas vocales. Así que le damos la bienvenida nuevamente, Pietro Bonielo. Buenos días, buenos días. Bueno, buenas tardes, de repente donde nos escuche. Eso es cierto. Y también en alguna parte buenas noches. Mira, bueno, vamos a empezar por mi papá. Pietro Bonielo es un ciudadano italiano. Nació en Italia y fue llevado por sus padres a Venezuela, inmigración y todo eso. Vamos a hablar un poquito sobre eso, como para empezar a calentar los motores. Cuéntame cómo es la historia de esos viejos que es tan interesante. Bueno, compártela con la gente para que comprendan un poquito más sobre eso. Bueno, mis padres eran ciudadanos italianos, los cuales, pues, a la posguerra, en Europa, no había que comer. Y la gran mayoría, o por no decir por lo menos un miembro de cada familia, se iba para el exterior para tratar de buscar los mejores beneficios para su familia. Y entre ese grupo, pues estaba también mi padre, que en el año 1953, diciembre 53, se casa con mi mamá. Y pues de esa unión sale Este servidor. este bello persona que nosotros después nos tuvimos que dividir, y mi papá volvió nuevamente a Venezuela y nosotros, pues mi madre y yo nos quedamos en Italia. Al pasar de los 4 años, mi padre vuelve nuevamente a Italia. O sea, que tú conociste a tu padre cuando tenías 4 años. Relativamente cuando tenía 4 años. Por supuesto, yo en el momento veía a un hombre que se acostaba con mi mamá en la cama, después de haber visto por 4 años que ninguna otra persona se acostaba con mi mamá sino yo, que era el consentido. El único consentido, porque era el único. Y después de eso, él vuelve nuevamente a embarazar a mi mamá por una belleza que se llama Rosa, mi hermana, que la cual la adoro mucho. Y se volvió nuevamente a Venezuela. A la edad de 9 años, mi mamá le pone un veredicto: o es Italia o es Venezuela. Mi papá dice, bueno, que véngase para Venezuela. Y llegamos en Venezuela en el año 1966. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 9 años. Hicimos de mi pueblo a Nápoles en tren, de Nápoles a Venecia, a Génova, perdón. En Génova agarramos un barco que en aquello era prohibitivo, en aquellos momentos, pues un avión. Y el barco duró 29 días para llegar a Venezuela. Verga, ¿y que hicieron 29 días Bueno, en el barco ahí encerrado? por 29 días eso fue un martirio simplemente. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa aquí en la historia. Vamos a desarrollar el tema. Más adelante vamos a desarrollar esta historia y mi papá va a explicar qué fue lo que pasó y por qué no tiene cuerdas vocales y cómo logra hablar aún sin tener cuerdas vocales. Luego, ahora vamos a pasar para eso, pero vamos a mantener como que el hilo de la historia. Ajá, llegaste a Venezuela y entonces. Llegamos en Venezuela el año antes del terremoto de Caracas, que fue en el año 1967. Para mí fue un shock
dormir varios días en un vehículo en los próceres porque pues no se sabía cuántas veces iba a haber réplica de terremotos. Después se fue normalizando la situación. O sea, que llegando empezaste mal. Eso sí es verdad. Empezaste mal. Y yo me acuerdo, ¿sabes? No me acuerdo, obviamente, yo no había nacido, pero uno estudia en el colegio todo lo que fue el terremoto devastador que acabó con Caracas. La parte que más sufrió fue Altamira y la Castellana, Que que es es la zona más sísmica que hay en Venezuela. en Caracas, perdón. Que es la zona más sísmica, exacto, que existe Correcto. en Caracas. Yo tengo muchos amigos ingenieros que me comentan que después de ese precedente, de ese temblor, de ese terremoto que hubo en Venezuela, cambiaron total y completamente las reglas de construcción en Venezuela. Obviamente, si las comparas con la acá en los Estados Unidos, en Venezuela, las columnas de los edificios son extremadamente grandes, a lo cual yo le preguntaba a mis compañeros, le decía, brother, ¿por qué? O sea, si tú compras las construcciones de Estados Unidos, es todo tan pequeño, todo está como como a la medida. Y él me dijo, es eso. En Estados Unidos, las construcciones están a la medida. En cambio, aquí en Venezuela, nosotros tenemos algo que llamamos el factor cague. Eso es cierto, eso es cierto. El factor... De hecho, antes, en Venezuela, lo que se usaba eran los bloques. La pared era la columna. No existían columnas, pero eran de 45 centímetros cada bloque. Claro. O sea, eran más fuertes que hasta una columna, pues digamos así. Y en aquel entonces, en los años 40, 50, no existían cabillas ni nada por el estilo. Claro, fue más o menos comparado con lo que pasó en Haití, que cuando hubo el temblor, o sea, las edificaciones no estaban preparadas para ese tipo Correcto. de... Obviamente, si vas a Chile, ya la cosa cambia. Ya las construcciones son diferentes. En el año 68, el gobierno nacional pone de que todas las nuevas construcciones tenían que ser antisísmicas. Cambiaron el código. Correcto. Entonces hubo columnas, hubo pisos flotantes donde se puede mover un edificio Tiene cierto grado. varios grados y no le pasa nada. Brutal. Ajá. Entonces, cuéntame una vaina. Cuéntame cómo fue la transición de llegar a Venezuela. Y porque nosotros conocemos las transiciones que están sucediendo hoy en día. O sea, aquí hay cosas como el ISO, que los niños ven las clases en castellano y poco a poco van haciendo el cambio a inglés y todo eso. En aquel entonces, ¿cómo era la cosa? Sí, habían ¿cómo te explico? Colegios que tenían los dos idiomas, italiano y español. Y en una ocasión le dicen, mi profesora le dice a mi mamá que yo tenía que hablar español, inclusive en mi casa, como hacía yo, o como hacíamos nosotros para hablar español, con una persona que era mi mamá, que no sabía hablar simplemente español. Entonces el español lo empezamos a hablar con los golpes de la vida poco a poco. Brutal, poco a poco. Y cuéntame cómo fue la transición del colegio. Tú no terminaste el bachillerato, según tengo entendido. ¿Cómo fue toda esa transición? ¿Cómo decidiste que esto no era lo mío? ¿Cómo fue eso? Bueno, como todo muchacho en aquel entonces, pues éramos muchachos inquietos. No había computadora, no había tablet, no había nada, no había celulares. Entonces, uno se adaptaba a lo que poquito que podía tener. No recuerdo ahorita el año, yo estaba en tercer año, estaba, si mal no recuerdo, era Rafael Caldera como presidente de la República. Y pues había una serie de problemas universitarios. Y como nosotros, muchachos, al fin, nos fuimos a la Universidad Central, que está muy poco distante de mi casa, a ver qué es lo que pasaba.
cuáles eran estos estudiantes, entre paréntesis, guerrilleros, que le zumbaban piedra a la policía. Y como todo muchacho, pues nosotros también empezamos a zumbar piedra. Oye, y bastante me jodías tú cuando yo iba para las marchas y a tirar coñazo allá con los policías y con la guardia y con toda esa vaina. Ajá, ¿y qué pasó después? ¿Qué tiene que ver eso con que hayas que dejar el colegio? Bueno, como siempre, todo principiante tiene un problema. No agarró la policía. Nos lleva para el colegio. Nuestra directora pues era muy, muy estricta. Ella le pasa la información al Ministerio de Educación y simplemente pues me expulsan. ¿Por cuánto tiempo? Fueron 18 meses. O sea, que perdías 2 años 2 escolares años. prácticamente. Sí, pero el problema no era perder los 2 años escolares. El problema era enfrentársele a mi papá, que era una persona sumamente estricta. De hecho, todavía lo admiro con mucho amor, porque lo poquito que yo pueda aprender en mi vida, gran parte ha sido lo de él, su legado, pues digamos así. Llegué a la casa, como siempre se reunía la noche para cenar, toda la familia, lo que no se hace en estos momentos, creo que o se hace en muy pocas casas. Y le dije a mi papá, porque no podía decirle, mira, me expulsaron. Mira, papá, no quiero trabajar, no quiero estudiar más. Mi papá alega el plato de la mesa. Bueno, yo dije, algo va a pasar aquí. Y lo que hice fue mirar a mi hermanita y a mi mamá. Y veo que mi papá simplemente dijo, en mi casa hay 3 reglas. O se estudia, o se trabaja, o se va de la casa. La tercera no me gustó. Simplemente la tercera ya fuera de órbita, digamos así. Yo le dije, bueno, ok, yo voy a trabajar. Ese día ya yo había hecho mis planes y había acomodado como te digo, El terreno. el terreno con un taller que estaba muy, muy poco distante de mi casa. No joda, al frente, ¿no? Bueno, por eso te digo muy poco. Y pues le fui a dando el señor Mario, que no se decían señores. En aquel entonces se decía maestro, porque te estaba enseñando lo que tú podías hacer en el lapso de los años. Estaba el señor Mario y el señor Bruno. Como toda sociedad, uno muy estricto y uno muy técnico. Sí, el policía bueno y el policía malo. Correcto, y el muy estricto era Mario, que era el pesetero. Lo admiro, lo sigo admirando y lo admiraré toda mi vida. Que me enseñó las cosas de los peseteros. Y el señor Bruno, que era el técnico, que era el sabiondo, que era el que hacía todas las cosas técnicas vida y por haber. De hecho, en aquel entonces, bueno, para seguir con la cuestión, le dije a mi papá si yo voy a trabajar. Bueno, mi papá dijo, ¿dónde vas a trabajar? Que te dio un tiempo o algo. No. O una cosa a la otra, listo. Como eran los viejos de antes, pues. Entonces el día siguiente yo me fui a trabajar. Y justamente en esos momentos de la vida fue cuando se cambian a nivel mundial la electrónica o la pequeña electrónica que había en ese entonces, que era del dinamo al alternador. El dinamo era una fuente que lo que hacía era
dar energía para que se cargara la batería. Y el alternador es mucho mejor. De hecho, todavía Hoy en día se utiliza. hoy en día se utiliza igualmente. Pues. Claro. Y sencillo, no tuvo más problemas. Mientras te empezaste a trabajar y... Sí, sí, mi primer sueldo fueron 20 bolívares, que eran todo el dinero del mundo. ¿Cuántos dólares era eso? ¿Cuánto estaba? Ni te acuerdas, ni a No, vaina. en aquel entonces creo que estaba a 3.30, 3.40 el dólar. 3 bolívares por dólar. Correcto. ¿En la plata? Era en la Venezuela Saudita, donde todos, o la gran parte, pusimos nuestro granito de arena para que Venezuela siguiera lo que estaba haciendo, pues. Y entonces, desde ahí no trabajaste más nunca. Arrecho. No trabajaste más nunca en otra vaina que no fuera los carros. Solamente los carros. Más nunca. Después, en mi vida, una vez me obstiné y me puse a trabajar como vendedor, pero duré una semana. Cuando fui para 4 o 5 personas, los negocios, a venderle y me sacaban el cuerpo, pues. Sí, eso Y es agarré y dije, no, lo mío es las manos. trabajar. Arrecho. Entonces, bueno, de ahí en adelante, vale acotar, ¿no? Que ese taller todavía existe. Está en el mismo sitio. Y el dueño de ese taller es mi hermano junto con una sociedad. El sobrino Con el sobrino del señor Mario, del señor Mario. del maestro Mario. Sí, mi hermano menor es el dueño junto al sobrino del maestro Mario. Aún El todavía... muchacho se llama Raúl, muy, muy buena persona. Y todavía tienen ese negocio ahí, pues. Todavía está caminando. Y luego de eso, ¿qué pasó? Después empezaste a trabajar, te casaste. No, bueno, me casé después, mucho después. ¿No? Y Empecé a trabajar, empecé a adquirir responsabilidades. De hecho, una de las responsabilidades fue que a las 2 semanas de trabajar, después de haber cobrado 20 bolívares a la semana, el señor Mario me baja el sueldo a 10 bolívares. se dio cuenta que estaba ganando mucha plata. No, porque después me explicó a la semana siguiente por qué me había dado 10 bolívares. En aquel entonces había en una pared se guindaban todas las herramientas. Toda la herramienta había que lavarla antes de. Y pues con el apuro de los muchachos, de ser muchacho, de tratar de jugar, no lavé una llave, que fue una llave media, una llave sumamente pequeña. Y la guindé, porque esa era mi labor en aquel momento. Pues el señor Mario lo primero que fue a buscar fue esa llave. Todavía, después de tantos años, yo creo que lo hizo adrede a propósito. Y como a los 15 días, pues me volvió a aumentar el sueldo a 20 bolívares, que para mí era todo el dinero del mundo. Mira, y ya sabemos cómo te involucraste con el tema de los carros y todo eso. ¿Cuándo empezó el tema por las carreras y por el tema de eso? Porque para las personas que nos escuchan, mi querido Pietrico es campeón nacional de carreras fue campeón nacional de carreras allá en Venezuela y se desarrolló Bueno, siempre. un solo año nada más. Bueno, un solo año. Y ganaste varios premios, obviamente. Y uno de esos premios un premio que era súper famoso, que era el premio de la Chinita. Y que en ese año creo que tú fuiste... Nunca me lo dieron. ¿Nunca te lo dieron? No, porque de hecho, como tú sabes que la Chinita es de Maracaibo, del Zulia, y en el Zulia es la República Independiente del Zulia, o sea... Eso es lo que ellos se creen. No pertenecen a Venezuela. Eso es lo que ellos creen. De hecho, la primera moneda salió de Maracaibo. Ok. Banco Central de Maracaibo.
Mira, eso no lo sabía. Sí, sí. Y pues el maracucho para Muy regionalista. sí, sí, y su reina es suya y de más nadie. Claro, porque nadie había ganado ese premio que no fuera de Maracucho. O por lo menos nadie como yo lo tuvimos en nuestra mano, jamás. Capaz lo tienen allá todavía. Mira, vamos a contarle un poquito a las personas que ya tienen ya un aproximado de 20 minutos escuchándonos, hablando y todo eso. Eh, Trasladémonos a qué fue lo que te pasó, cómo llegaste a perder tus cuerdas vocales y cómo fue ese proceso, que eso es, yo fui testigo obviamente, cómo fue ese proceso del día que te dijeron lo que nadie quiere escuchar hasta el día donde pudiste hablar de nuevo. Bueno, ya hace 17 años, de hace 20 años mi voz empezó a bajar. Primero por ser fumador y pues segundo pues tenía que pasar lo que pasó pues. Ese es el círculo de la vida. Un día mi hermana me dice, hermano, ¿por qué tú no te vas a chequear un día que yo estuve en Italia? Digo, bueno, cuando llego a Venezuela pues me chequeo. Y como todos hermanos, Sí. empieza el chichón. Mi hermano, ¿qué pasó? No he ido para el médico. Y esa serie de cosas. Un día agarré y fui para el médico. Eso fue un mes de noviembre. No me acuerdo el año exacto. Pues son cosas que uno no quiere acordarse. Porque le cambian la vida, pues digamos así. Voy, me hacen todos los exámenes y me dicen que tengo unos pólipos. Unos pólipos, pues, en el ardor pueblerino simplemente es un cáncer. Que para mí no es un cáncer. O sea, el cáncer cuando ya la persona se lo comió. Y eso no, en mi entender de toda mi vida, no lo he aceptado. Entonces me dice el doctor, me dice, mira, aquí hay que operarte. Claro, eso fue un shock para mí. Y nos fuimos pues con la ayuda de mi esposa y mis hijos. Me fui para una segunda opinión. Esa segunda opinión fueron 5 médicos diferentes. Los 5 médicos me dijeron lo mismo, que había que operar. Porcentaje de vida, nadie lo sabe. Ahora, ¿cuántas cajas de cigarros te fumabas al día? Caja y media de caja. Aprovecho de decir que eso es lo peor que hay. Eso es una de las estupideces más grandes. Entonces, luego hablar con un médico que estaba creo que todavía está ahí, el doctor Figueira, me dice, bueno, sí, yo te puedo operar. Vamos a tratar de que no pierdas la voz completa. Ok. Le digo, ¿para cuándo? Me dice, para enero. Le dije, no, doctor. O es para ayer o no me opero. No, que tú sabes que yo me voy de vacaciones por primera vez con mi familia. De hecho, ellos iban para Orlando. O fueron para Orlando. Le digo, no importa. Tú dices que una operación sencilla. Opérame de una vez y después te vas. Y solucionar el problema. Está pensando como pensamos los mecánicos. Se reparó y se acabó. Sí. No, pero eso no era tan fácil. Entonces él me opera. Al terminarme la operación, el día siguiente él se va con su familia para Orlando. Deja varios médicos por una eventual emergencia. Y listo. Yo a mí me dan de alta. Pasos, quirófano,
terapia intensiva, cuarto, casa. Yo me acuerdo que no podías, o sea, obviamente él tiene una cicatriz que le va de oreja a oreja y prácticamente pasa por todo el cuello. 184 puntos. Todo el cuello. De aquí. De audífono a audífono. Correcto. Entonces, obviamente. Y tengo una traqueotomía. Y tiene una traqueotomía, que para las personas que no saben lo que es una traqueotomía, es cuando no puedes respirar. Eso sucede mucho cuando la gente se intoxica y ese tipo de cosas. Te hacen un agujero acá en el cuello. Bueno, no sé, es la parte exacta. Te hacen un agujero en el cuello y eso va directo al esófago, ¿no? Y respiras por el esófago. El tema con él es que eso lo tiene él para siempre así. Total y completamente para siempre. Y de hecho, no pudieron salvarle las cuerdas vocales. Y una de las dos. Porque la otra pues, estaba comprometida. Ok. Ajá, ¿y la otra? La otra, había posibles carcinoma en el lado de pequeña, del lado izquierdo, si mal no recuerdo. Y te las quitaron las dos. Me quitaron las dos. Claro, fue casi un mes alimentándome por un tubito por la nariz que llegaba al estómago. Llegaste a pesar 80 kilos, weón. No, llegué un poquito menos de 80. 80 kilos, o sea, estaba como ¿sabes? Imagínate. Flaquito. Después de pesar 130, más o menos. Entonces, sí. Entonces llego. Pues ¿Qué pensaba en ese momento? Antes de operarte, ¿qué pensaba? Que estaba ido. Que ya yo no era. Pues tú sabías que en la operación no te ibas a morir. Bueno, pues, no, yo nunca pensé que me iba a morir. Ni en esa operación ni en la siguiente, que fue una semana después. De emergencia. Llego a la casa. Bueno, me llevaron para la casa. Me senté en la silla como no sé, un trapito que tú lo pones ahí y ahí se queda. Duré varios días así. Y el día viernes o el día jueves, mi esposa y mi hijo mayor habían ido para una institución que se llama Sovela, que es justamente para pacientes con el mismo problema mío, para hablar esofádicamente. De repente me dio una tos. Todos esos puntos estaban relativamente frescos y empecé a sangrar. O sea, una hemorragia interna. Una hemorragia interna. Estaba mi mamá en Venezuela, vino para Venezuela. La única vez, weón. Ellos se habían ido. Pues estaba mi mamá, estaba mi suegra. Y había una señora que ayudaba a mi esposa con la limpieza. Si no me equivoco, era la señora Carmen. Uh-huh. Pero eso parecía, no sé. Sangre por todos lados. Eso fue impresionante. Llega Piero con mi hermano mayor, mi esposa, y me llevan a la clínica. Claro, llaman por teléfono. El médico, llegamos a la clínica, eran como las 10 de la mañana más o menos. El médico inmediatamente estaba en emergencia, y como a las 11:30 veo que el médico actúa de una forma no normal, o sea, empezó con unos gritos, que este muchacho se va a morir, que para acá, que para allá, pues lo que estaban, como toda clínica, estaban esperando la autorización del seguro, pues. Y él le decía, yo respondo por eso. Me llevan al quirófano, yo cometo el error de que cuando voy al quirófano, estaban todos ustedes ahí adelante, y pues yo simplemente le hice así. Sí, hizo una seña como que de despedida. Acuérdate también que hay gente que no escucha nada más.
Hizo así como una seña con la mano, como que chao. Exacto. No joda. Ahí sí yo dije, yo te digo, yo pensé que es que el tema con la segunda operación fue que todo fue muy gráfico. O sea, la primera operación, bueno, tú ibas, listo, el señor entró a que lo operaran, salió, estuvo en terapia intensiva un tiempo, pero todo siempre estuvo tranquilo. Ya uno sabía lo que iba a pasar, ya uno sabía lo que ellos tenían planificado y cómo iba a ser el desenlace de las cosas. Como toda operación, se pueden haber complicaciones y todo eso, y bueno, uno estaba consciente de eso. Pero no era, aunque era una operación complicada, no era algo como que estaba tu vida en riesgo. Estaba tu vida en riesgo si no te operaba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él entra en la segunda operación, la segunda operación es una operación de emergencia. Sangre por todos lados, la casa llena de sangre. Se llevaron en mi camioneta, sangre llena de sangre. Me la rayaron por un lado, por cierto. Y, Bueno, yo creo que yo la reparé, bueno, no hay problema. después yo la destruí contra me volteé. Eso no hay ningún problema. Ahora me acordé. Tú me debes la camioneta mía entonces. No empecemos con lo que debe y con lo que yo te debo, con lo que tú me debes. Que así el programa dura 7 horas. La segunda operación, el tema fue que fue demasiado gráfico. O sea, era sangre por todos lados, la nariz, la boca, todo, el cuerpo, el cuello. Todo fue demasiado, demasiado gráfico. Y entonces, yo me recuerdo, yo te ayudé a que te quitaras la ropa. Yo fui el que te quitó la ropa. Y esa vaina estaba llena de sangre, como que si... Imagínate que vas a jugar fútbol y te cayó un palo de agua. Así estaba la ropa. Entonces llega mi querido aquí y de paso va saludando, chao, como que si no lo vamos a ver más. Todo el mundo entró en crisis y fue un desastre. Y resulta que, hasta donde yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, el frío del quirófano te dio como una gripe. O sea, imagínate tener puntos internos, externos, o sea, O sea, que gran parte de los puntos se dieron. se fueron, pues simplemente se abrieron. Y yo no me acuerdo de eso, pero ustedes sí se acuerdan. Mi esposa se pone a llorar por la misma seña que yo hice. Y mi hijo mayor Lo tuvieron que bofetear y todo. le dio ay, no fue un bofetón, sino fue simplemente un... Para que reaccionara ahí. Correcto. Ajá, entonces, después que sales de todo esto, cuéntanos cómo fue ya, bueno, ya te operaron después, igual toda la misma vaina, operación, terapia intensiva, todo el peo. Que por eso, gracias a toda esa vaina que te pasó a ti, es que yo soy tan enfático en que las personas tienen que tener un seguro, pagar el mejor seguro que puedas pagar con el dinero que ganas. Porque si no hubiese tenido un seguro, eso era en dólares, millones y todo, que costaron esas operaciones. Cuando relativamente el bolívar valía, pues, si mal no recuerdo, fueron como 70, 80 millones de aquel entonces, que eran todo el dinero del mundo. Entonces, si o sea, el seguro que tú puedes, o sea, ¿cómo puedo explicar esto? Paga el seguro que tú máximo puedas pagar. Eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Porque lastimosamente, o sea, si tú no tienes, por lo menos en Venezuela, aquí es diferente, ¿no? Aquí te operan igual y no, tu vida Y no después va, pelean para que exacto, tú pagues. tu vida no va a estar en riesgo por falta de dinero. Pero también está el caso de una compañera mía de trabajo que su papá estaba en transición moviéndose de un trabajo a otro y no tenía, en esa transición no tenía seguro y le dio un infarto. Y fue un infarto fuerte que casi se muere el señor también. Y el carajo, sí, como te digo, aquí no hay problema, aquí te operan, te hacen todas tus cosas, no te vas a morir. Pero después le pasaron el bill médico y eran más de $1 millón. Entonces, imagínate tú, una persona clase media, no puede pagar $1 millón, ni que se lo desglosen en 50 años. Claro, Puede pagarlo. en Venezuela es diferente. Es muy difícil que te hagan,
atiendan si tú no tienes seguro en una clínica privada. Claro. Porque también es la mentalidad del pueblo de que no se preparan para un seguro médico. Que eso es, como decía un animador venezolano, es bueno tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Correcto, Más o menos por ahí. Más o menos por ahí va la vaina. Entonces, imagínate, si no hubiese tenido seguro, es que no te hubiese hecho la primera operación, ni siquiera. No te hubiese quedado la opción que también yo me recuerdo que también la amparaste en ese momento de no hacer nada y durar hasta que te tocara. Pero ya una vez teniendo dos opciones, bueno, tú tomas la mejor opción que tú puedes. Si tienes una sola opción, no sabes, no tienes nada. Entonces, aquí imagínate, entonces el señor tuvo que declararse en quiebra y nada, o sea, económicamente se arruinó su crédito, se arruinó su economía, pues prácticamente. Pero tiene vida. Claro, tiene vida, exacto. A diferencia de los países subdesarrollados como los nuestros. Sí, como los nuestros. Eso es interesante, ¿no? Que tú siempre te refieres a Venezuela como lo hiciste ahorita, ¿no? Como países como los nuestros. Siempre que yo tengo una conversación, porque viene el tema, ¿no? Aquí lo primero que en Estados Unidos que te preguntan, que te escuchan hablando inglés y te escuchan hablando español, te preguntan, what's your background? O sea, ¿de dónde vienes? Entonces siempre yo tengo que conversar y decirle, bueno, mira, yo soy mitad aquí, mitad allá, venezolano, italiano, whatever. Y siempre hago la acotación que tú me has dicho, que en Venezuela eres el italiano, pero cuando vas a Italia, eres el venezolano. Soy venezolano, correcto. Bueno, de hecho, todos los italianos o inmigrantes italianos que han regresado para que en estos momentos mucha gente, yo acabo de venir de Italia, yo creo que en estos momentos hay en cada familia 2 seres que estuvieron en Venezuela, aparte de lo que fueron Argentina, claro, que fue un grueso de la población también, y todos ellos llevaron dinero a Italia. Entonces lo veían como los magnates, sin saber de que esa gente se había roto el lomo para poder... Y roto el lomo literal, porque cuando, obviamente nosotros, como mi familia está allá, nosotros íbamos todos los años a Italia, o la mayoría de los años a Italia, o a veces nos quedábamos mucho tiempo, otras veces menos, 45 días o lo que sea, o meses, dependiendo del caso. Uno habla con las personas que están alrededor de donde viven los familiares de uno y la mayoría te habla un poquitico de español porque al menos por un tiempo fueron a Venezuela o a algún país de Sudamérica y luego regresaron a Italia. Y tú veías a esos señores y te echaban el cuento. Que la gente les decía a ellos que eran los magnates en Italia. Y resulta que los carajos lo que hacían era, o sea, los trabajos que ellos tenían eran trabajos pesados, trabajos sin política por el medio, pues. Sí, o sea, eran trabajos total y completamente saco de cemento, construcción, o sea, construcción heavy, no como la construcción de aquí, que sigue siendo pesada, pero aquí ellos cuentan con demasiados recursos y herramientas hoy en día que no contaban en aquella época. De hecho, en los años 50, 60, mucha gente o muchos inmigrantes de toda parte del mundo, español, portugués, se comían un pan de alocha, que un pan de alocha era un cuarto de canilla con un cambur adentro o una banana, como le dicen ustedes, y una piscicola. ¿Cómo que le dicen ustedes? Yo todavía le digo camburo, ¿viste? Bueno, aquí mucha gente dice banana. Mi nieta dice banana. Exacto. Sí, en esa época yo creo que fue donde surgió el ahorro como tal, donde empezaron las personas de Venezuela y
los inmigrantes y también algunos venezolanos a ahorrar dinero, porque antes se vivía como que mucho al día y todo eso, ¿no? Y con esa mentalidad europea que llegó a Venezuela, se hizo eso, ahorrar, se crearon nuevos negocios. Nosotros tenemos, para las personas que nos escuchan de Chile o de otros países que nos escuchan, nosotros, los venezolanos, los italianos venezolanos, los españoles venezolanos, cada uno tiene como que un rubro. Por ejemplo, la panadería son la de los portugueses. Que ya no son portugueses. Sí, o son venezolanos ya. Son venezolanos y inclusive hay muchos chinos metidos en panaderías. Claro, pero eso es ahora. No, estamos hablando ahora. Estoy hablando de aquella época. Los portugueses eran las panaderías, el que te vendía los electrodomésticos era el árabe, o los judíos, que era lo que hacían los judíos, joyería, ¿no? Joyería. Entonces estaba dividido así como por ramo, porque al final siempre cuando había un inmigrante nuevo, ya se apegaba a los negocios que tenían los inmigrantes que ya tenían tiempo. Entonces esos nichos iban creciendo y creciendo y creciendo hasta que ellos se hacían ¿cuál es la nacionalidad de la gente que tenía los oros, las tiendas de oro en el centro? Los árabes, los también. judíos, sí. Y cada uno fue como que desarrollando una industria. Y eso es algo súper, súper cómico a mi parecer, ¿no? El edificio se llama Edificio a la Francia. Que después el famoso edificio que jodió Chávez que... No, lo jodió no. Lo expropió, nunca lo pagó. Ah, bueno. Sí, imagínate. Entonces es bien interesante eso, ¿no? Que todos los italianos tenían FIA. Así. Hay alemanes también, había bastante. Sí. Que ellos se iban hacia la parte... Hacia la Colonia Tovar. De la Colonia Tovar, que es una parte montañosa que está cercana, pegada a Caracas. Y es bien interesante toda esa migración que hubo, ¿no? Y lo más interesante, a mi parecer, es que en estos momentos esos hijos de esos inmigrantes han tenido que vivir lo que vivieron sus padres. Sus padres se fueron a un país, sea Venezuela, Argentina o cualquiera que sea, para darle la mejor oportunidad y el mejor bienestar a su familia. Y ahora para vivir un poco mejor. Y ahora la segunda generación, o sea, la generación después, en este caso yo o las personas, por ejemplo, mi papá se fue a Venezuela y ahora yo me fui de Venezuela. Entonces ahora esa segunda generación que nació en Venezuela, que tiene orígenes de otros países, nos ha tocado irnos a otros países a buscar una mejor suerte, ¿no? Cosa que espero y casi que ruego que no tenga que vivir mis hijos, pues. Que sea una tercera migración en generacional, pues, como tal. Aunque bueno, ahorita vivimos un mundo globalizado y al final ya las cosas ya no son... No se sabe dónde se va a vivir. Sí, aún yo, no sé. O sea, hay gente que me pregunta, ¿tú te quedarías aquí en Estados Unidos para siempre? No lo sé. O sea, todo va a depender de dónde esté la oportunidad que yo estoy buscando. Si la oportunidad que yo estoy buscando está aquí, seguimos aquí. Si la oportunidad que yo estoy buscando está en otro país, iré a otro país, pues. Ahora, tú como medio italiano, bueno, eres italiano, pero medio italiano en tu corazón y venezolano en tu corazón y todo eso, ¿por qué no te devuelves para Italia, bro? No es fácil. Yo acabo de regresar de Italia. Sí, pero a vivir, digo, pues. Italia es buena porque uno se acuerda de su antepasado y su cuestión. Una persona ya la edad mía con una discapacitación parcial, nadie le va a dar trabajo. Así de fácil. Yo digo, en Italia no hay trabajo para el italiano. En Italia hay trabajo para los marroquines y para estos que vienen en balsa, que son centenares diarios. Africanos la mayoría. Sí, libaneses y esa cosa. Que tienen todos los derechos, pero no tienen deberes. En cambio, tú como medio italiano tienes derechos relativos
y deberes fuertes. Tú pagas impuestos. A mí, en estos momentos, mi mamá me dejó una propiedad, ellos los dos fallecieron, y la voy a tener que tener hasta que se pueda, y espero que ustedes también la tengan cuando yo me haya ido. Esperemos que sea entre 50 y 60 años. Bueno, ya le sonreíste a la muerte un par de veces, así que, mosca. Entonces, una casa que no es una mansión y está relativamente cerrada porque mi hermana va todos los días. Y tuve que pagar un dineral de derecho de frente de un año. Porque no es como en Venezuela, Sí, que la pagas cuando cuando te da la cuando la gana. vendes. No, ya es todos los años. Vivas o no vivas ahí, la luz, el aseo, tengas o no tengas aseo. O sea, y para medio vivir en Italia, hace falta 1.000 euros mensuales sin pagar casa. Y no es fácil. No es así. Muchas personas me preguntan a mí, tú teniendo la oportunidad de haberte ido a vivir para Italia, de poder irte a Europa o lo que sea, ¿qué haces aquí en Estados Unidos? Y es lo que yo le menciono a la gente. Primero, mi tía va a ver esto probablemente, se lo voy a decir. Mi tía no quería que yo me quedara en Italia. Ella siempre me lo dice. Ella no quería que yo me quedara en Italia. Porque ella es realista, o sea, ella sabe lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Italia, España, tengo compañeros de trabajo también han vivido en España. En España hay muchos cubanos también. Hay muchos cubanos que son, que tienen doble nacionalidad y ellos optan por irse a España y al final siempre terminan aquí. Y la razón principal es por eso, que existe algo que es llamado los mileuristas, que es difícil sobrepasar la barrera de 1.000 euros al mes. O sea, una persona para sobrepasar esa barrera ya es algo, o sea, tienes que tener un talento especial o tienes que tener un trabajo especial o una profesión especial para romper la barrera de los 1.000 euros. Allá todo es chequeado. Tú tienes una cuenta bancaria con tu dinero y quieres sacar con la tarjeta, por el Caero, una cantidad de dinero mensual, no puede pasar de este límite. Pero si eso es mi dinero, no tiene que decir para qué lo vas a usar. En el caso mío ahorita, yo saqué un dinero para poder subsistir porque no iba a ser un estorbo para nadie. Más que cerraron las fronteras. Bueno, la frontera estaba cerrada, eso fue el error de la línea aérea. Cerraron la frontera y te tuviste que allá ¿cuántos meses? Un mes más. 2 meses te quedaste. Yo fui por 30 días porque mi madre se muere en enero. Por la pandemia, pues no pude viajar. Pude viajar ahora. Y cuando me voy a venir, simplemente me dijeron, su visa no sirve para los Estados Unidos. Una visa que tenía, con renovaciones, por supuesto, 3 o 4 veces. O sea, estamos hablando de 40 años. Porque solamente dejaban entrar a los Estados Unidos a ciudadanos o residentes. Y residentes permanentes en los Estados Unidos. Entonces, obviamente, bueno, pero por lo menos... Sí, pero para mí fue un trauma porque a mí me dejan salir de Nápoles con boarding pass hasta Miami, con mi maleta Nápoles, Miami directo. Y cuando llego a Zurich, me bloquearon. Sin español y sin inglés, compadre. Nadie hablaba. No, yo hablaba inglés. Ok, digo, español y italiano, pues que no. Correcto. Entonces, pues, veo de que no puedo comunicarme. Nadie habla italiano.
nadie habla español en un país extraño. De hecho, casi no aceptan los euros. Fui a comprar unas cuestiones, tuve que pagar con una tarjeta americana porque no me aceptaban euros. Dentro del aeropuerto, sin haber salido del aeropuerto, conseguimos una persona que realmente nos ayudó, porque mi esposa pues había agarrado, caída en shock, en crisis. Y yo supongo de que esta señora lo que vio, digo, seguramente el esposo le pegó. Porque que lloraba, pues, qué risa. Entonces nos dio unas cositas que teníamos que hacer. Después se consiguió en Lufthansa con ciudadano que hablaba español. Y esa fue la persona que me ayudó a conseguir un pasaje. Zurich, Frankfurt, Nápoles. Llegamos a Nápoles a la 1 de la mañana. Yo de Europa no quería saber más nada, solamente saber algo de Italia. Porque realmente es traumático cuando uno no sabe el idioma. Sí, chamo. Por eso yo lo que le recomiendo a todo el mundo es, si tienes la oportunidad de aprender inglés, hágalo. Y fíjate que los idiomas que yo hablo, el inglés casi que fue el último que aprendí, ¿no? Pero es el más importante porque lo dicen los influencers, Alex Tienda lo dijo en estos días. Es más importante hablar inglés que tener una carrera. A este punto es más importante hablar inglés que tener una carrera profesional. Porque tú hablas inglés y vas a hablar en cualquier país del mundo, te vas a resolver en cualquier país del mundo. Y es un plus muy arrecho para las compañías. Mientras que si tú puedes ser ingeniero, abogado, arquitecto en tu país, apenas pongas un pie afuera, tu título no sirve de nada. Mientras que si hablas inglés, ya tienes como que el paso ganado, ¿no? Tiene el 50% aprobado, como dicen por ahí. Exacto. ¿Cómo comparas tú los dos tipos de migraciones lo que has vivido tú? La migración en los años 60, 70, hasta 80. ¿Cómo ha sido la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia entre esa migración y la migración que tú ves ahora en este momento? En cuanto a preparación de la gente que se va y el potencial éxito que ambos pudieran haber tenido. De Venezuela hay dos tipos de personas que salen de Venezuela. El muy, muy, muy preparado, que tiene éxito en cualquier parte del mundo. La fuga de cerebros que llaman. Sí, porque nosotros en Venezuela teníamos, queda todavía algunos, unos cracks muy fuertes. De hecho, vi un escrito de la Universidad de Harvard de que todos los estudiantes que quieran que tengan una cuestión académica fuerte, ellos todavía le dan títulos. La opción para estudiar. Yo tengo un amigo que estudia en Harvard, ¿no? Está allá, es venezolano. Bueno, no está allá. Ahorita todo es remoto. Pero él está estudiando un tema de nutrición a base de plantas en Harvard, pues, hecho en Harvard. Y después está la inmigración chimba que llevamos nosotros, que son medio delincuentes, les gusta la vida fácil y son los que echan a perder el nombre de un país, pues, sí, como el nuestro. Porque fíjate que a mí me preguntan mucho aquí. Yo atiendo público en mi trabajo y me preguntan mucho, oye, yo no entiendo por qué la gente se queja de los venezolanos. Si los venezolanos aquí, o sea, aquí llegan, montan negocios, aquí a las 2 semanas tienen montado un negocio, están inventando, pegándose con alguien para crear algo, vienen y ya hablan inglés, los que no hablan inglés igualito resuelven. Son como que muy echado para adelante, como decimos nosotros. Es correcto, muy el venezolano es
para adelante y para allá. Muy echado para adelante. Y veo países como Perú, Ecuador, Bolivia, más que todos los países de Sudamérica que están teniendo muchos problemas con los migrantes venezolanos. Y yo les digo a estas personas, acuérdate de algo, que a lo mejor ellos no tienen en consideración, es que por lo menos el grueso de los venezolanos que vienen aquí han venido, ¿sabes? Con su pasaporte, llegaron, bueno, ya después habrán cambiado su estatus, como lo que estábamos hablando ayer con Rosa, hay 1.000.000 de formas de cambiar tu estatus y de quedarte aquí, siempre haciéndolo de la forma legal. Pero hay un filtro muy arrecho, que es la visa. O sea, la visa... Ya el 80% del visado es nulo para los venezolanos. La visa es un filtro muy arrecho. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas una visa y tu visa es aprobada en la mayoría de los casos, yo no soy agente de migración, pero esto es mi punto de vista, ¿no? Y la mayoría de los casos es aprobada porque tú tienes un sustento detrás tuyo que dice, sí, bueno, este tiene el dinero para mantenerse allá, tiene el dinero para viajar y otro montón de cosas que no tengo ni idea de qué es lo que ellos revisan. Pero ese sustento es un filtro muy fuerte que no tienen los otros países. Los otros países, la gente se ha ido caminando por Colombia y obviamente no se quedan en Colombia, sino siempre van a un tercer país o un cuarto país. Y entonces no hay ningún filtro. No existe ningún filtro. O sea... Sí, pero el emigrante que se va caminando hacia Colombia no es el inmigrante que pueda tomar un avión. Claro. A nosotros nos dicen que nosotros somos los inmigrantes aéreos. Los balseros del aire. Los balseros del aire, correcto. El tema es ese. Entonces yo les comento que hay un filtro muy arrecho, que es el filtro de tú estás aprobado con una visa y demostraste ciertas cosas. Hay algo que es lo siguiente. Antes. Tú ahorita tienes una visa y el oficial de inmigración en el puerto donde tú llegues es el juez, es el verdugo. No, pero que eso ha sido siempre. Él te puede decir no entra. Y ya, y tú puedes tener la visa y no le entras. Claro, sí, sí. Entonces la visa es relativo. La única forma, esto me lo dijo un abogado amigo mío, la única forma de que tú asegures tu permanencia, tu entrada a los Estados Unidos es siendo ciudadano. Tú puedes tener visa, puedes tener residencia. No, yo creo que hay dos. ¿Cuál? La otra es llegar delante del oficial de inmigración. Ah, bueno, sí. Asilo, tengo asilo, quiero asilo. Claro, pero es que por eso es que Estados Unidos rompe las relaciones con Venezuela para poder hacer que los venezolanos vayan a un tercer país y en ese tercer país te dicen que no vas a entrar. No, Entonces no puedes pedir asilo. Ese tercer país está enviando documentaciones constantes al gobierno americano, quien entra y quien no entra. Claro. Les ha pasado a familiares de nosotros que obviamente te mandan Caracas, República Dominicana, Santo Domingo, lo que sea. ¡Pam! Llegas allá y allá hay una oficina de migración de los Punta estados. Cana. Exacto. De hecho, en mi último viaje, Caracas, Punta Cana, Miami, tuve que hacerlo porque no tenemos vuelo directo. El único sello que hay es el de Punta Cana. No hay un sello de inmigración venezolana, americano. O sea, técnicamente tú haces la migración allá. Claro. Así como en Aruba. ¿En Aruba o Curazao? ¿Cuál de los dos es? En Aruba y Curazao. Que haces migración y puedes entrar como vuelo nacional aquí en los Estados Unidos. En Aruba más que Curazao. Entonces, ese es el tema. Que están utilizando el tercer país para evitar eso. Porque la gente llegaba, mira... Le deben el muerto al otro país. Mira, no puedo... No está aprobado. Mira, así me quedo. Vas preso, es un tema, lo que sea, pero al final... Algo muy parecido a lo que me pasó a mí en Zurich. Es bueno, pero tú siempre tuviste permiso para estar en el país, ¿no? O sea, el tema aquí es que te dicen que no, y cuando estás aquí, tú dices, bueno, mira, me voy a meter un asilo aquí o lo que sea, soy un perseguido o lo que sea, y no te pueden sacar de los Estados Unidos. Al tú estar en un tercer país, te dice, mira, chao. Usted se va. ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a quedar en Santo Domingo viviendo?
Eso no... Y ahora tú tienes otra cosa también a tu favor, es que tú, no tienes la entrada garantizada siempre a los Estados Unidos, pero tú tienes controles médicos, tú tienes un montón de cosas por las cuales a ti no te molestan para venir para acá, ni te preguntan nada. Porque todo me imagino que eso está en un historial de migración, que tú tienes que venir una vez al año. De hecho, mínimo. yo me chequeo en el Jackson Memorial con el doctor Mario Landera. Mándale un saludo al doctor Mario Landera, que Bueno, de hecho en estos días no me pudo atender porque estaba delicado de salud. Se me atendió la doctora Londi. mira, hablando ahora de Mario Landera, cuéntanos cómo es lo que tú tienes en el cuello que te hace hablar, que nos desviamos del tema. Yo tengo una válvula, mejor dicho, tengo un orificio en la tráquea que cuando yo tapo mi orificio aquí, el aire pasa hacia el estómago y el estómago hace el sonido para poder hablar. Yo Sí. puedo hablar. Si no te tocas, no. Correcto, Sí. si no cierro el flujo de aire de los pulmones, que vaya al estómago directamente. Y eso es una válvula que me la puse en Venezuela, de hecho. Pero aquí en Miami me la están chequeando constantemente. Me la intercambian para ver si una medida va mejor que la otra. Es el trabajo del doctor Landera. Muchacho joven, creo que una promesa para la medicina, porque de verdad es muy, muy inteligente, muy amigable, no como los médicos de aquí que te atienden y se acabó. Él te da explicaciones hasta un cierto punto, que lo que he visto aquí, que el médico no es como los médicos nosotros en Venezuela, que hablan contigo y te explican todo. Aquí seguramente debe ser por las demandas y toda esa cosa. Te explican parte. Yo hice una pregunta a un médico de aquí, de una persona, amigo mío, que no lo he vuelto a ver. Mire, fulano, que no son informaciones, no le podemos dar. Digo, sí, pero ese es mi amigo. Llámalo tú por teléfono si es amigo tuyo. Busca cómo, no, así me dijo, busca cómo es. Y de repente me dijo, bueno, lo lamento. Esa palabra, lo lamento, quiere decir que la persona ya dejó este mundo, pues. Mira, de verdad tú pensaste que te ibas a morir la segunda vez que te Yo metieron. creo que sí. Yo no creo en túneles, flores, nada de eso. Pero yo sí me vi en la sala operatoria. De hecho, siempre lo digo y no creo que me pueda equivocar. Si me equivoco, para que mi gente me corrija los que están más arriba. Para mí habían 5 personas que me estaban operando. Y según el médico habían 4. No le vi la cara a ninguno de ellos. Simplemente la silueta. Creo que la silueta era de un ser muy amado por mí. Si no es que me perdone la persona que estaba ahí. O el ser, o lo que fuera que estaba ahí. Porque había alguien que me estaba cuidando. Y por eso dije, yo no me voy a morir. De hecho, el médico le dijo a mi esposa que yo no soy una voz. Y ahora creo que soy una voz y un ser completo. No, totalmente. Mira, o sea, es arrecho porque estamos grabando un podcast con alguien que no tiene cuerdas vocales, que técnicamente es lo único que nos puede Que hacer es hablar, ¿no? imposible. Técnicamente es imposible que una persona pueda hablar. Sin las cuerdas vocales. Correcto. Bueno, viejo, estaba burda emocionado por este episodio. Porque Bueno, ¿sabes lo que significa este episodio para mí?
este episodio para mí significa que, no solo este episodio, todos en general, significa que muchas personas me dicen, sí, ya tiene los seguidores, que ya, que el dinero, que todo eso, ¿no? Para mí es un poquito más que eso, ¿no? Porque el día de mañana hay una sola cosa segura. Que en un año, en 10 o en 100, ni tú ni yo vamos a estar aquí. Pero esto que estamos creando en este Eso momento queda ahí. se queda. Entonces, el día de mañana, cuando ya nosotros no estemos aquí, mis nietos, tus bisnietos o lo que sea que tengamos, bueno, ya tú tienes nietos, pero cuando crezcan, eso es lo que ellos van a poner tu nombre. Tengo nieto y tengo un sobrino que viene por ahí que no ha querido salir todavía en estos días. Ajá, eso es verdad. Que es el hijo de una sobrina muy querida mía en Italia. Hasta el sol de hoy todavía. Ese nace el fin de semana porque esos son parranderos. Ese nace el fin de semana. Tiene casi que, no joda, 10 meses ya. Bueno, creo que ya tiene las 40 semanas, aparentemente. Y le doy un beso a Leonora y al baby, como dicen por ahí. Ujú. Bueno, como te venía diciendo, me parece muy arrecho primero que van a poner, cuando pongan tu nombre, va a aparecer esto en internet. Cuando pongan mi nombre va a aparecer esto en internet. No solamente este episodio, sino todos los episodios. Entonces va a ser como una ventana al pasado. Al pasado de a tus antepasados prácticamente, ¿no? Y, por ejemplo, mi hija, el día que yo no esté, ella va a saber, obviamente, yo que hago todos los programas, ella va a saber cómo pensaba su papá. O ponte tú, que mi nieto, que aún no tengo, va a saber cómo pensaba su abuelo. Todavía le falta un poquito. Todavía le falta una vainita. Va a saber cómo pensaba su abuelo, quién era y cómo discutía con la gente. Y eso es conocer más a las personas que en algún punto no van a estar. ¿Cómo me gustaría a mí tener que mis abuelos, que mis nonos, que hayan tenido algo de esto que yo pudiera, hayan tenido esta tecnología y que yo pudiera meterme ahorita y simplemente ver, escuchar lo que ellos pensaban, lo que ellos decían y los cuestionamientos que tenían y simplemente verlos así como nos vamos a ver nosotros en este programa. Entonces, bueno, quiero agradecerte por estar aquí conmigo en el programa. Bueno, aparte de que tú y yo peleamos siempre, en peleas normales como padre e hijo, realmente me considero de que esto es para ti un paso muy importante, porque siempre te ha gustado la computadora, esto, lo otro. Yo digo, cuando hay alguien que hace algo, tú eres esto porque eres frustrado. Entonces, sí, como que el piloto frustrado. correcto. Yo me conozco las leyes, pero soy un abogado que no puedo ejercer el derecho porque no tengo. Claro. Y a ti siempre te gustaba el micrófono y la actuación y esto, pero. Bueno, yo te digo, mira, esto empezó un proyecto como siempre yo comento, después que me reventé 2 costillas, la plata que iba a utilizar para comprar la bicicleta nueva, la invertí en todas estas cosas y bueno, siempre fue Por algo. lo menos es menos riesgoso. Es menos riesgoso. Sí, Lo único que puede pasar es un cortocircuito con los cables. No joda. Explotamos aquí. Entonces, bueno, lo que yo le digo siempre a todo el mundo, si tú tienes algo que quieres hacer, hazlo, brother, porque si no, o sea, cuando estés viejo, ¿qué vas a decir? Coño, hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Tú sabes cómo soy yo me zumbo y bueno, y al final veo qué sucede. Y eso se trata, pues. Y como antes que me interrumpiera, agradecerte por estar aquí, agradecerte por todo lo que haces por tu familia, por la forma como nos criaste, por la forma como los sacrificios que no solo tú, que mi mamá, mis abuelos, todos han hecho, siempre pues, pensando en la familia. Y lo más importante que yo me llevo de ser parte de los Bonielos es que lo más importante es la familia. Y gracias a eso, yo me siento hoy a mis 38 años
una persona total y completamente exitosa, porque mi éxito yo lo baso en mi familia. No lo baso en las cosas materiales, en el sueldo que pueda tener, en el carro que pueda tener. Yo baso mi felicidad y mi éxito en mi familia. Y eso me lo enseñaron ustedes, no otra persona. Yo espero que te sigan lloviendo los éxitos un poquito más rápido de lo que tiraste ahora, pues, como quien dice. Y creo que aquí se habló de todo, no como un padre y un hijo, porque el padre y el hijo hablan normal, Sí, eso es... sin tanta gente que puede haber. Sí, no, pero al final nosotros tenemos una relación que nosotros Exacto. hablamos de lo que sea, cuando sea. Y donde sea. Y no es algo como que yo no en mi cabeza no existe algo que yo no pueda hablar contigo. Correcto. No es un, que ese es el tipo de padre, aunque soy padre, mi hija es muy pequeña y todavía me falta demasiado, pero ese es el tipo de padre que yo quiero ser. Yo quiero ser el padre que cuando a mi hija le suceda algo, Eres el amigo de tu hijo. que cuando a mi hija le suceda algo, sea, que no Su sea, confidente sería la palabra. que no sea, verga, me pasó esto y ahora cómo le digo a mi papá. Correcto. Yo quiero ser el que ella diga, Lo que pasó me- esto, déjame llamar a mi Lo papá. que me pasó a mí. Algo así como lo que te pasó a ti. Correcto. Entonces, bueno, vamos a despedirnos por allá. La cámara de la despedida. Bueno, Pórtese bien, mi gente. Ha sido un placer. Y esperemos que este muchacho siga para adelante. No, como vale. siempre. Para adelante es el único camino. Para atrás ni para coger impulso. Es correcto. Dale, mi gente. Los quiero mucho. Saludos. Y bueno, cuídense. Y felicidad. Felicidad.